Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Llega Matías Muñoz nuevamente a Citas y este es su espacio en Pensando en Familia. Nuestro tan querido psicólogo, bienvenido Matías, ¿cómo estás? Elisa te saluda. Hola chicas, ¿cómo andan? Buenas a todos los oyentes, ¿cómo están? Muy bien, y le contamos a la audiencia que hoy trajiste los hechos y las emociones. ¿Qué es recordar? Bueno, vamos por ello. Primero aclarar a la gente porque mucha gente, chicas, me estuvo preguntando dónde encontrar las columnas anteriores y bueno, que está en el podcast de Citas de Radio en Spotify, ¿no? Junto con todas las otras columnas de todos los columnistas, pero mucha gente, así que lo dejo acá porque por ahí lo escuchan también en diferido aquellas personas que vienen preguntando cómo encontrar el material anterior. Porque este ciclo de la historia de mi familia en 10 meses, cuando lo planifiqué por allá por marzo, dije, bueno, en algún momento vamos a tener que hablar de la memoria, ¿no? Si hablamos de la historia de mi familia en 10 meses, poder hablar de la memoria. Entonces vamos hoy con hechos y emociones que es recordar. Y lo primero que le quiero pedir a los oyentes es un poquito de paciencia porque voy a ir en esta columna a un ámbito que no es el mío. Y soy lo más parecido a un alumnito de primer grado, que es con las neurociencias. Me voy a meter en un ámbito en el que estoy aprendiendo, en el que sé muy poco, pero quiero ir ahí. Porque las neurociencias actuales tienen algunos descubrimientos de los últimos 10 o 15 años, que es muy poco tiempo, sobre la memoria, que a los que estamos, por ejemplo, en la psicología más clásica nos pueden iluminar y creo que a los oyentes les pueden interesar. Lo primero voy a recomendar a alguien que sabe mucho de esto y que es una referente para mí, que es Nazaret Castellanos, que es una neurobióloga española, tiene mucho material de ella en YouTube, hay un libro de ella que voy a recomendar para arrancar la columna que se llama Neurociencia del Cuerpo, y ella, aparte de divulgar lo que ella hace como investigadora de manera muy clara, trabaja bastante la memoria, entonces algunas ideas que voy a dar hoy se las escuché a ella, con quien también tuve la posibilidad de hacer un curso este año. Pero antes de eso, quisiera partir de esta idea de para qué hacer memoria, ¿no? Porque por ahí algún oyente se está preguntando por qué los psicólogos hinchamos tanto con esto de historizar, de ir a la historia, de hacer la memoria, de entender la historia, ¿no? Lo primero que yo quiero decir, y que esto es mío y es un poco más de mi ámbito, es que ir a la historia nos da mayor autoconocimiento, nos puede ayudar a entender más quiénes somos, cómo se formó nuestra personalidad, y eso para mí es una condición para la libertad. O sea, cuando yo más me conozco, más libre puedo ser, ¿no? Y más puedo ser yo mismo también. Entonces, a veces ir a la historia, a los hechos de la historia, para entender, supongamos que yo tuve una pérdida en mi infancia y a partir de esa pérdida yo me transformé en una persona que siempre trata de sostener las cosas, de ser demasiado sólido, de sostener casi lo insostenible, no puedo mostrar mi vulnerabilidad, me hice como más fuerte de lo que yo siento, porque esa pérdida me dolió mucho. Entender cómo se armó esa defensa en mí, ese caparazón que me fui poniendo en la vida de todopoderoso, me puede dar más libertad para sacármelo cada tanto, para aprender a pedir, para conectarme con lo que siento. Entonces a veces vamos a la historia, o por lo menos en psicología creemos que ir a la historia nos fortalece, nos da libertad, nos ayuda a ser nosotros mismos, porque tenemos que ir entonces a esos hechos para entender, bueno, cómo nos repercutieron y qué aprendimos y qué defensa aprendimos de eso y cómo sobrevivimos a eso que pasó, ¿no? El tema es que cuando vamos a recordar, y esto es lo que la neurobiología nos empieza a decir, es que primero la memoria es un proceso subjetivo. O sea, a mí me gusta decir también que es un poco ficcional, ¿no? Cuando vamos a recordar un hecho, primero que siempre ese hecho está muy asociado a la atención. Recordamos aquello que le prestamos atención. Si vamos a unirlo con la columna de los hermanos del mes pasado. Si yo me siento con un hermano a recordar unas vacaciones en tal lugar y para él no le deparó la atención a ese día que entraron los ladrones porque estaba jugando, porque estaba mirando para otro lado, porque no se conectó mucho con la situación, su recuerdo es completamente diferente al mío, ¿no? Recordamos aquello que prestamos atención. Entonces, cuanto más trabajamos la atención, por ejemplo, en la adultez, más podemos fortalecer la memoria, ¿no? El tema es que si es un proceso subjetivo, ya sabemos que la memoria es un proceso emocional, ¿no? Por ejemplo, la neurobiología ya sabe que los recuerdos dolorosos tienden a quedar más presentes en la mente que los recuerdos agradables. Aquello que nos dolió queda recordado por más tiempo
que aquello que nos dio alegría, por ejemplo, disfrute o placer. O sea que no recordamos objetivamente la historia, recordamos teniéndola por esa emoción y por esa atención, ¿no? Entonces, esto es lo primero para que pensemos. Cuando vamos a la historia, estamos haciendo un recorte subjetivo. Recuerdo lo que para mí fue importante, recuerdo lo que me generó mucha emoción, ¿no? Y al mismo tiempo olvido. Nazaret tiene una frase que a mí me encanta que dice, es tan importante olvidar como recordar, porque nos vamos olvidando partes de la historia, no podemos tener toda la información en el consciente, ¿no? Entonces vamos olvidando cosas que otros nos evocan. Hoy en la charla con un adulto, un hermano, un tío, un padre, una madre, podemos ir a los hechos que hemos olvidado. Pero vamos olvidando, vamos recordando aquello que nos generó mayor emoción, entonces es inevitable pensar ya hoy que la memoria es un hecho subjetivo, emocional, atencional. Entonces, cuando hacemos la historia de nuestra familia, sepamos que es un poco imperfecta. Con lo cual, a mí me interesa abrir la pregunta con los oyentes de ¿qué no recordaré? Porque por ahí lo que no recuerdo es agradable, fue alegre, fue vivido como algo placentero, como una presencia, por ejemplo. Supongamos que yo recuerdo mis primeros días de mi sala de 3 o de 4 en el jardín de infantes, ¿no? Y mis padres no pudieron estar conmigo y acompañarme porque tuvieron una dificultad familiar, invento el ejemplo. Y entonces el primer mes yo fui con un vecino, una vecina que me acompañaba, pero mis padres no estuvieron. Y yo tengo ese recuerdo del jardín de infantes, sentí cierta soledad, cierto desvalimiento, dónde está mi mamá, dónde está mi papá, ¿no? Empiezo a tener todo eso y empiezo a construir una narrativa sobre mi entrada a la sala de 5. Hay un hecho que es el jardín de infantes en tal dirección, cuántos chiquitos eran, la maestra, el color del pelo, pero después empiezo a poner toda una narrativa, que es me sentí solo, por qué mis papás estaban prestando atención a otra cosa y no a mí, no me prestaban tanta atención a mí. Entonces empezamos a hablar ahora en la columna de que cuando recordamos hechos objetivos, pero le ponemos toda nuestra emocionalidad y le ponemos lo que son creencias y lo que son emociones. O sea, a partir de un hecho yo creo algo de mí y a partir de un hecho yo siento algo del hecho y de mí, ¿no? Así que es súper complejo, chicas, el tema de la memoria y si quieren abrimos un poquito con ustedes a ver por dónde andan pensando y después hacemos algunos ejercicios. Matías, yo me quedé con algo que dijiste al principio de que entender ese caparazón te daba libertad para sacártelo de a ratos y quizás volvértelo a poner. Ahora, y también lo vinculo con esta pregunta que te quería hacer, hay veces como que nos olvidamos a propósito, viste que de repente hay veces que hay como un hecho que fue significativo para la vida de alguien y de repente como que te olvidás hasta que algo no te lo trae de vuelta o que lo podés aceptar mejor o tiene como un sentido volverlo a recordar, pero en el fondo hay como que, yo lo veo como parte de este caparazón que vos decías como de protección a la persona, ¿no? Entonces, claro, imagínatelo casi como una forma de sobrevivir, ¿no? Por claro, ahí es lo que tuve que hacer para sobrevivir, olvidar, por ejemplo, cuando hay un trauma o cuando hay mucho estrés, ¿no? claro, Me olvido de partes del hecho porque, bueno, tengo que sobrevivir y salir adelante. claro. Y bueno, uno de los libros que vos habías recomendado acá en mi columna, creo que era el de la herencia, lo volvemos a recomendar. Sí, Ella como que sí, se olvida sí. lo que le pasó y de repente, no sé si es escribiendo que de repente se acuerda de un hecho que vivió en la infancia, ¿no? Es como si el recuerdo estuviera ahí buscando como el lugar en algún lado a ser aceptado. Y hasta que no hagas eso como que te traba, ¿no? Claro, claro, ya, imagínense, ya Sigmund Freud en principio del siglo XX, que si bien era neurólogo, poco se sabía del cerebro en esa época, él ya asociaba los olvidos con contenidos emocionales perturbadores. Que esto a nosotros hoy nos parece una obviedad, a principios del siglo XX fue una de las grandes revoluciones de Freud, es decir, cuando uno olvida algo, no lo olvida casualmente, lo olvida porque la emoción es muy intensa, o porque hay una emoción que él dice no es muy socializable, ¿no? Entonces, para él ese olvido ya tenía un sentido emocional, ya a principios del siglo XX, ¿no? Claro. Entonces sí, a veces olvidamos, por eso creo que Nazaret Castellanos dice, es tan importante olvidar como recordar, porque necesitamos olvidar para vivir muchas veces, para sobrevivir, para seguir adelante. Claro, claro. Hola Matías, Sofi te saluda. ¿Cómo andas, Sofi? Muy bien, hay un cuento de Borges muy lindo que se llama Funes el Memorioso, y que bueno, al revés, ¿no? Funes no podía olvidar, entonces, o sea, estaba totalmente
castigado justamente por no poder olvidar. Y un poco decía Borges, creo que pensar era como lograr captar estas diferencias entre lo que uno olvida y lo que no, digamos, ¿no? Porque si no, estamos cargados todo el tiempo. Ahora, suponiendo que claramente sí o sí el olvido es como una herramienta, ya sea qué ganas de ir a Borges que me dieron, Sofi, sí, qué ganas de ir a Borges. Es buenísimo. Bueno. Es buenísimo. Pero suponiendo que el olvido, o sea, es hasta para sobrevivir, como dijiste vos, o lo que pasa a Funes, ¿no? A lo largo de la vida, cuando nos van apareciendo recuerdos, o sea, ya que vamos a olvidar, sí o sí, digamos, ¿qué actitud por ahí nos puede ayudar un poco más? Porque a veces la vida nos trae recuerdos, ¿no? Y uno pareciera como que quiere seguir de largo más allá de esos recuerdos que aparecen, ¿no? Esto que dijiste al principio, ¿no? De, bueno, por ahí historizar es necesario, ¿no? Y por ahí hay algunos que dicen, bueno, no, me da mucha fiaca o no hace falta o hay que vivir en el presente, que también por ahí son mensajes que circulan mucho ahora, ¿no? ¿Cómo es una actitud más amigable con lo que va apareciendo? Yo creo que el ejercicio que la psicología está proponiendo últimamente, porque lo interesante ahora también es que podemos empezar a ver cómo vamos moldeando nuestra mente, vamos moldeando nuestro cerebro. Si yo tengo un recuerdo doloroso para mí y a partir de ese recuerdo yo, por ejemplo, construí una creencia negativa sobre mí, supongamos que perdí a alguien, ¿no? En un accidente y yo estaba en el accidente, pero yo tenía 8 años, invento. Y mi creencia es que yo lo tendría que haber podido evitar, como si hubiera sido yo el que estaba al volante, o hubiera sido yo el adulto, ¿no? O hubiera tenido que evitar que venga un auto de frente, no sé. Entonces, esa creencia es que yo lo tendría que haber podido evitar, yo tendría que haber hecho algo para que eso no suceda, es una creencia muy negativa, y empiezo a poner esa narrativa. Esa creencia se instala en mí, por supuesto me perturba, me hace sufrir, ¿no? Y soy un adulto, creo que tengo que poder evitar siempre las cosas, que tengo que tener todo bajo control porque se arraigó. Lo interesante es que si yo cambio esa creencia sobre mí y vuelvo al recuerdo, modifico la memoria. Eso a mí me parece un flash, ¿no? O sea, es decir, si yo puedo, por ejemplo, volver a ese recuerdo desde una creencia más compasiva sobre mí mismo, supongamos, solo tenía 8 años, era un niño, vino un camión y era imposible de ver, mi papá tampoco lo pudo ver, era de noche, empiezo a volver al recuerdo y ya lo transformo desde la creencia y la emocionalidad que me va a generar ese recuerdo también cambia. O sea, a mí lo más apasionante de todo es que también podemos volver a la historia y modificar un poco la memoria, como si reseteáramos, ¿no? Ese recuerdo, cuando vuelvo desde una creencia negativa, por eso esto como más positiva, ¿no? Sí. Por eso esto como me preguntabas, creo que lo que más yo recomendaría hoy es que tengamos claro y que podamos diferenciar el hecho objetivo de lo que hemos construido de él, ¿no? Claro, la interpretación. Claro, por ejemplo, hay un tema interesantísimo con la memoria que es la memoria olfativa. Yo tengo, personalmente, sí, ahora estoy hablando de mí, hay un olor muy particular del café con leche que a mí me lleva a mi jardín de infantes, ¿no? Y no es un olor que a mí me resulte muy agradable. Cuando lo huelo no siento algo agradable. Se ve que algo en ese jardín de infantes a mí no me gustaba o no lo viví bien, ¿no? Me lleva al recuerdo. Yo puedo tratar de evocar qué pasó, pero hay algo objetivo que es, no sé, era una sala de tantos chicos en tal lugar, el jardín se llamaba así. Después yo construí con mi emocionalidad un recuerdo, supongamos que sea de cierto desamparo, que ya ahí empieza a jugarse mi emocionalidad, mi narrativa, ¿no? Entonces, lo primero que yo les recomendaría a los oyentes que están escuchando es tratar de distinguir cuando hablas de la memoria y cuando hablas de un recuerdo, si estás hablando de un hecho o estás hablando de lo que vos pensás y sentís sobre eso que ocurrió. Porque es inevitable que construyamos la narrativa, pero ya ahí está toda nuestra subjetividad, ¿no? Vieron que ustedes recién hoy en la mesa cuando entraban al programa estaban hablando de cómo era hacer el programa en el COVID, ¿no? Sí. Y no se acordaban mucho, y Angie decía, ¿te acordabas que hacemos el programa? Yo estaba desde la cama, y vos, Sofía, empezaste a preguntar, pero ¿estás segura? No me acuerdo, ¿cuántas notas, no? No pasaron tanto tiempo, imagínense recordar algo de la infancia, ¿no? No pasó tanto tiempo, y ustedes no terminaban de tener claro cómo había sido eso de hacer el programa ahí, ¿no? Ya está, ya se perdió.
Entonces, ahí tenemos que ir a algo objetivo. Pará, che, ¿cuánto duró la pandemia? ¿Cuántos programas fueron? ¿Cuántas columnas habrán sido? ¿No? Porque si no, el recuerdo ya es completamente subjetivo. Claro. Ahora, Matías, ayuda, por ejemplo, lo que contaba Angie de los hermanos, que ponen frente al mismo hecho, ayuda a dar un poco de contexto cuando uno tiene un recuerdo negativo para cambiar la creencia. O sea, porque en el fondo preguntar cómo lo viviste vos y de repente te pinta un cuadro nada que ver a lo que uno se acordaba. Me gustaría dejar un ejercicio hoy para los hermanos, para hilarlo con la columna del mes anterior, ¿no? Que puede ser interesante. Yo a veces lo hago con hermanos y es interesante lo que sucede. Vamos a suponer una ronda de hermanos, 3, 4, 5, 6 hermanos, y que cada uno haga una lista de 3 recuerdos agradables de la historia y 3 recuerdos dolorosos de la historia. Y cada uno hace su propia lista, ¿no? Entonces construyen cada uno primero sus 3 recuerdos y los empiezan a compartir. Y empiezan a pasar cosas interesantes. Primero es cuál te salió más fácil. ¿Te fue más fácil ir a los positivos o te fue más fácil ir a los dolorosos? A algunas personas nos pasa que nos cuesta recordar lo agradable. Vamos enseguida al dolor. Y otros al revés, vamos enseguida a lo agradable y nos cuesta el dolor. Primero ver cómo resonó cada uno con la consigna. Y después ver, porque por ahí algo que fue agradable para mí fue doloroso para el otro. Entonces también ver esa carga subjetiva, pero yo los invito a los oyentes a que hagan ronda de hermanos de recuerdos para reconstruir la historia, porque por ahí además lo que suele pasar a veces cuando lo hago en algún taller es que uno de los hermanos dice, no tengo ni idea de lo que estás hablando. O sea, no, está en cero el recuerdo, en cero, y estaba presente, pero no, entonces tuvo una enorme intensidad emocional para uno de ellos, porque fue lo que la atención le llevó a prestar en ese momento, y 0 atención para el otro, y 0 significado, ¿no? Así de compleja es nuestra mente, y el recordar, ojalá fuera más simple. Matías, ¿y por qué crees que sucede, bueno, es una pregunta que me podés contestar, no sé, pero ¿por qué crees que sucede que tenemos como más recuerdo de las cosas negativas que las positivas? Porque eso es un trabajo que si no lo haces consciente, o sea, me está diciendo que desde un punto de vista de la neurociencia, nos acordamos más de las cosas negativas que las positivas. ¿Será por un tema de instinto de supervivencia? O por qué? Pero, digo, es como injusto. Sí, que sí. Parece que es así, como que se hacen huellas más profundas en el cerebro, se hace más carne eso, como si se hiciera más permanente, ¿no? Lo que entiendo que ellos dicen es que se va haciendo más permanente. Y después, por ejemplo, lo que están diciendo también, que es un temón, es que en momentos de muchísimo estrés, todo ese estrés emocional transforma un poco el hecho, ¿no? Entonces, cuando yo estoy muy estresado, supongamos que entran a robar a mi casa, todo ese estrés y tengo que sobrevivir y tengo que prestar atención a cuántos son, cómo hago para salir, viene la policía, dónde están mis hijos, ya empieza a tergiversar después todo el hecho, ¿no? Entonces, bajo estrés emocional encima la memoria también se ve como un poco perturbada por la subjetividad del momento, ¿no? Como recuerdo con semejante intensidad. Pero bueno, creo que un neurobiólogo le va a poder contestar mejor que yo esa pregunta de por qué tanto el dolor termina siendo más recordable, ¿no? Pero sí, psicológicamente estoy de acuerdo en decir, che, es un poco injusto, sobre todo, bueno, Bert Hellinger, vieron que lo hablamos un montón acá, él en un momento dice en uno de sus talleres, yo no sé bien qué pasa, dice él, porque yo voy caminando por Alemania, voy por las plazas y veo a las madres detrás de sus hijos, dice él, ¿no? Veo a la madre detrás de sus hijos. Y a mí al consultorio viene gente a decirme que tuvo malas madres, ¿no? Entonces dice, es raro, ¿no? Como que el recuerdo de la gente tiende a tener más negatividad. Mi mamá no estuvo, cuánto tiempo no estuvo, ¿no? Era un poco fría. Pero él dice, yo en la plaza veo a las madres detrás de los hijos, amacándolos, ¿no? Entonces, bueno, qué es real y qué ficción en esa memoria es un tema apasionante para mí. Me encantó el ejercicio. Así que sí, vamos por tratar de historizar. Yo les voy a hinchar un poco a los oyentes, perdón que me pongo muy psicólogo en esto, pero yo creo que está en juego en serio la libertad, porque si yo me doy cuenta, ¿no? ¿Qué narrativa construí a partir de eso que sucedió? Como yo, por ejemplo, pensé de mí que yo fui el culpable de eso, cuando objetivamente sabemos que probablemente no haya sido, pero me cargo con esa responsabilidad. Entonces a partir de ahí me convertí siempre en una persona que se sintió culpable de las cosas. Tengo que volver al hecho ahora de adulto para darme cuenta
que nada podría haber hecho yo, que solo era un niño, ¿no? Y esto puede generar una libertad y en la toma de decisiones, en la relación conmigo mismo, enorme, ¿no? Por eso yo creo que es una riqueza grande volver a los hechos para entendernos y para entender qué pensamos y sentimos de nosotros a partir de eso, ¿no? Y si volvemos a esa memoria con una narrativa diferente, para mí eso también es un enorme trabajo porque cambia la historia en parte. Bueno, Qué no nos libertad, queda qué otra libertad que tenemos adentro nuestra. Claro, me quedo pensando que por Qué ahí increíble. tiene que ver con esto de que, bueno, de que crecer no es gratis, ¿no? Y entonces por ahí quedan asociados estos recuerdos más feos por justamente como pareciera que después hay que volver a ellos de alguna manera para crecer, ¿no? Y por ahí tiene que ver con eso, con el sentido de la vida, ¿no? O sea, como, bueno, en el fondo seguramente lo positivo, pienso yo que, o los recuerdos lindos que nos quedan son como la base para después poder volver a estos y me suena como que de pronto uno sale más fortalecido o con otra visión un poco más grande o integrada y bueno, por ahí es para eso. Por ahí quedan más fijados por eso, no sé, una hipótesis. Una hipótesis, sí, pues ahí habría que estar con los que saben más. Recomiendo este libro de Nazaret Castellanos, Neurociencia del Cuerpo, y sobre todo que la busquen, tienen muchas entrevistas en YouTube, hay un material muy interesante de ella, está en España, chicas, pero ojalá por ahí la consigan para alguna columna porque sabe un montón. Allá vamos. Y por otro lado, sí, y por otro lado esto, ¿no? De decir, bueno, qué lindo desafío, me gustaría cerrar con esa idea, ¿no? Qué lindo desafío si nos animamos a volver a la historia con creencias más compasivas de nosotros y de los otros, ¿no? Sí. Con creencias que puedan tolerar más la imperfección, que puedan tolerar más el destino, que puedan tolerar que hay cosas que no estuvieron en nuestro control o que los otros a veces hicieron lo que han podido. ¿Cómo podemos volver a la historia y a volver a los hechos con una mirada también un poco más compasiva? Creo que eso es un trabajo interesante que podemos hacer en la adultez, ¿no? Bueno, Matías, buenísima la columna, nos encontramos en la próxima. Bueno, chicas, un abrazo grande para ustedes y los oyentes y seguimos con este proyecto lindo de este año. Abrazo para todos. Gracias. Adiós. Chau, chau. Bueno, y así pasaba Matías Muñoz hablando de los hechos y las emociones. ¿Qué es recordar? Citas, conversaciones para crecer.